Buenos días. Gracias le damos al Señor en este día que nos da de vida por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes en esta preciosa mañana, ya 8 de abril del año 2020. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia para con nosotros, por todo lo que Él hace, lo que Él permite. Él nos da. Estamos en una entrega más de su programa Salmos. Después de la redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Este programa siempre está con ustedes, conducido por el pastor Gabriel Vera. Le damos gracias a Dios por esto, y vuelvo y repito, gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar transmitiendo en vivo. A veces se cae un poquito, y si se cae le pedimos que lo refresque. También le vamos a pedir a quien está viendo aquí que esté pendiente si se cae, para que no se caiga la transmisión. Y estamos en vivo, algunos nos están viendo por Facebook y otros por Instagram. También los que tienen ambos pueden hacer, si en algún momento se cae, va de uno al otro. Pero de todos modos, más tarde, para las 10 de la mañana, Dios mediante, también lo tendremos en YouTube. O sea que ahí también puede buscarlo y verlo más descansados. Los Salmos es un libro muy práctico. Es un libro que habla mucho de los sentimientos que atravesaban los salmistas, hacer un libro poético de las dificultades en sus vidas, especialmente David, quien escribió la mayoría de los salmos. Y en estos salmos encontramos muchas verdades y realidades para momentos que atravesamos. Momentos como el día de hoy, donde todos, ¿verdad?, estamos unidos como lo que somos, una sola raza, la raza humana. Todos unidos en oración, en clamor a Dios, deseando que pronto pase esta pandemia, que Dios dé una solución, que pare esto y que podamos seguir hacia adelante. Mientras tanto, recordemos orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, conocidos, familiares, no conocidos, por todo el mundo, para que Dios les sane. Así que vamos a hacer una oración por esta situación y luego continuamos con el salmo del día de hoy. Padre Dios Todopoderoso, te agradecemos en este día. Y Señor, porque tú eres bueno y nos da la oportunidad de venir a ti. Señor, mira la situación en la que estamos. Te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria, que tú nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas a todos, Señor. Protege esta nación, protege este mundo, Señor. Protégenos. Es difícil la situación, muchos han muerto, Padre del cielo. Y sabemos que, como quiera, Dios Todopoderoso, tú nos escuches. Y han muerto muchas personas de muchas otras cosas más. Ahora nos alarmamos porque vemos esta muerte, pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Esto ha cambiado nuestra realidad, nuestras vidas, y las cosas no son iguales, Señor. Ayúdanos a adaptarnos, ayúdanos a seguir hacia adelante, ayúdanos a superarlo. Consuela a aquellos, Señor, que están en medio del dolor. Fortalece, Señor, a todo el mundo, Dios Todopoderoso. Y por favor, Señor, quita esta plaga. Te pedimos que bendigas este tiempo, de principio a fin también, y que sea bendición para todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a continuar con el Salmo 58. Cada semana vamos con un salmo. Hay algunos salmos que nos toman 2 semanas, y unos pocos nos han tomado hasta 3 semanas. Entonces, con todos estos salmos, lo que hemos hecho es que lo vamos viendo uno por uno. El día de hoy vamos a ver el Salmo 58, y allá voy a leer. Si quiere leerlo, puede buscar una Biblia o un dispositivo donde tenga la Biblia, la palabra de Dios, y lee junto conmigo. Si no me escucha, por favor. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia a vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen
como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Aquí vemos en este salmo cómo Dios se dirige a aquellos que juzgan y que no lo hacen rectamente. Y lo que vemos en este salmo lo hemos titulado de la siguiente manera: injusticias en la nación. Injusticias en la nación. Por eso les decía que el libro de los Salmos es un libro muy interesante, es un libro muy práctico, habla del día a día, lo que sienten los salmistas. Y esto era parte del sufrimiento del salmista por ver injusticias en su país, por ver injusticias en el mundo. Los sentimientos que nosotros enfrentamos cuando vemos injusticias. Y muchas veces no nos interesa tanto cuando vemos esas injusticias, pero sí nos duele más cuando esas injusticias son contra nosotros. Ahí nos sentimos más afectados. Y por eso este salmo, el Salmo 58, es un salmo difícil de entender porque es un salmo imprecatorio. Es un salmo imprecatorio. Los que han podido seguir la serie han visto un poquito de qué es, pero lo voy a repetir porque a veces utilizamos diferentes términos. Por ejemplo, hay salmos imprecatorios, hay salmos penitenciarios, y los nombres se pueden parecer o uno no se recuerda o los confunde. Imprecatorio implica o denota un deseo de que alguien reciba un daño o desgracia. Los salmos imprecatorios son los más fuertes porque expresan un sentimiento de justicia que aparenta vengativo contra los enemigos. Hay varios salmos imprecatorios. Estos salmos son el Salmo 3, solo tiene un poco de imprecatorio, no completo, pero sí. El primero entero imprecatorio es el Salmo 5, está el Salmo 7, el Salmo 10, el 35, 36, que son salmos, como se diría, mellizos o gemelos. El Salmo 52, este salmo presenta el 58, el 59 que sigue también, el 64, el 69. Como pueden ver en esta parte que estamos de los salmos, este tercer libro de los salmos, como está dividido los salmos por libros, contiene la mayor cantidad de imprecatorios seguidos. Luego está el Salmo 83, el Salmo 109 y el Salmo 137. Todos estos salmos entonces expresan un sentimiento de justicia que aparenta vengativo contra los enemigos. Pero más que venganza, aquí en este salmo, el salmista clama por justicia. El salmista espera que Dios un día le dé el pago a los malos, que un día tengan una probadita del dolor que le causan a otros. Aunque aquí se hace referencia a todos los hombres, se habla de una manera específica a los que gobiernan la tierra, los jueces injustos, los que presiden, los gobernantes, los que tienen poder para juzgar, para guiar, para dirigir naciones, para dirigir masas. Todos aquellos que tienen ese poder y hacen injusticia.
Dice la palabra aquí: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Dice el verso 13: se apartan los impíos desde la matriz. La impiedad de una nación se conoce por su sistema judicial. Cuando tenemos un sistema judicial corrompido, ahí se nota la impiedad de nuestra nación, porque no es, aunque es un sector supuestamente independiente, no es más que un espejo, una reflexión de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que nos gobierna. La injusticia de una nación clama ante Dios. Y aquellos que hemos sido justificados, los que Dios nos ha hecho justos a través de Cristo, no solo es de nombre, sino que Dios pone un sentir de justicia en nosotros. Y esto nos hace a nosotros sufrir las injusticias de la vida. También hay personas que tienen una vida moral y un sentir de justicia alto, aunque no sea una justicia espiritual, y también sufren por las mismas injusticias. Y otros que no tienen este sentir de justicia ni de moralidad, pero cuando las injusticias son contra ellos, también sufren. Esto hace que los justos clamemos por justicia y que anhelemos la justicia. Pero debemos cuidarnos mucho en cuanto a esto y pedir justicia con una actitud correcta, porque se pueden entonces desarrollar en nosotros otros malos sentimientos. No debemos hacer justicia con nuestras propias manos cuando no sea nuestra responsabilidad hacerlo. Si hacemos justicia con nuestras propias manos, puede convertirse en venganza, puede convertirse en delito, llevarnos a consecuencias mayores y entonces llenarnos de amargura. Por eso tampoco debemos amargarnos por las injusticias. Hay personas que viven infelices por las injusticias que ven alrededor. Y sí nos hacen daño, sí nos hacen sufrir, pero debemos cuidarnos que esto no nos llene de amargura. Y una de las mejores cosas que debemos hacer para desahogarnos es ir a Dios, clamar a Dios. Lamentablemente, esto no solo debería ser así, que uno solo vaya a Dios, sino que tenga dónde ir y dónde se escuche. Pero si vivimos en un lugar o un país donde no nos escuchan, donde no se hace justicia, Dios un día va a hacerlo. Pero no solo no debemos amargarnos, mucho menos debemos llenarnos de odio y de rencor por las injusticias. Muchas personas, y lo hemos visto en la vida diaria y hasta en películas que tratan de ilustrarlo, muchas personas que se convierten en lo que son porque se han hecho víctimas de las injusticias de la vida, de las injusticias del sistema. Sin embargo, como dijimos, eso no ayuda en nada, porque lo que va a llevar es a más injusticias. Cuando nosotros vemos esto es lo que nos da deseo a nosotros de que se haga justicia. Por eso clamamos a Dios, por eso vamos a Dios. Y aunque es un sentir difícil, porque no solo es sufrimiento, sino que nos da impotencia, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esas son palabras de aliento para nosotros, porque en algún momento la justicia de Dios se va a hacer y vamos a ser saciados. Y si no lo vemos nosotros presente aquí, lo veremos presente con el Señor. Y un día aquí habrá un reino de justicia, un reino de paz, el reino del Señor Jesucristo. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Si usted me pregunta entonces cómo vamos a resumir este salmo, lo vamos a resumir con esta oración. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. En primer lugar, vemos aquí, vamos a dividir el Salmo en tres partes, los versos 1 al 5. Vemos que los gobernantes corrompen la justicia de la tierra.
los gobernantes corrompen la justicia de la tierra. Dice el verso 1 del Salmo 58, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Una pregunta retórica. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y ambas respuestas son no. Esta congregación de gobernantes, esta congregación de jueces, de mandatarios, de aquellos que presiden, de los que tienen cargos de liderazgo, no pronuncia justicia, no juzga rectamente. Los que tienen autoridad para hacer justicia, lamentablemente, no la hacen. Porque no les interesa, no les importa quién necesite justicia. Solo hacen justicia si uno de sus familiares, uno de sus amigos, uno de sus cercanos la necesitan. Han sido sobornados, se han hecho ricos con las injusticias. El dinero está por encima de su moral, lo cual destruye a los pobres y necesitados. Esto está en la palabra, esto no es nuevo. La corrupción, la injusticia son cosas antiguas, lamentablemente. Porque dice el verso 2, antes en el corazón maquinan iniquidades, hace empezar la violencia de vuestras manos en la tierra. Porque esto es un problema del corazón, es un problema del corazón del ser humano. Sí podemos mejorar, vamos a mejorar Dios mediante, pero en el fondo hay un problema del corazón. Y aquellos lugares donde hay más justicia, también hay corrupción y hay injusticia porque hay un problema en el corazón. En un momento vamos a responder esa preguntita que nos hicieron. Me lo recuerdan unos minutos. En el corazón entonces está ese problema. El problema de que el ser humano batalla con el pecado. Y no es algo nuevo, como les decía, lo de las injusticias. Muchas veces se pasan por alto, pero cuando llegan situaciones como la que está viviendo el mundo hoy, en que hay crisis de salud que lleva a crisis económica, entonces las injusticias y la corrupción de las naciones se notan. Los países donde hay mayor corrupción y mayores injusticias ahora mismo tienen menos mecanismos de defensa y poder prepararse para esta situación tan difícil. En el corazón es el lugar donde se asienta la maldad. Es el taller del pecado. La violencia del ser humano es como una operación de corazón abierto. Cuando se abre el corazón se ve lo que está dañado. Y cuando se hace violencia, cuando se hace injusticia, es como que están abriendo nuestra alma, nuestro corazón, mostrando a todos los presentes el daño que hay dentro. Y eso es lo que muestran las injusticias en nuestro país y en nuestros países. Todos, dice el verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Es un problema de pecado, es un problema de nacimiento. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y no solo nacemos en ese pecado, sino que la gran mayoría permanece en ese pecado. Dice la palabra aquí, hablando mentira. La mentira es un pecado con el que todos luchamos. Pero es el pecado que identifica a la gente con el diablo. Y debemos ser muy cuidadosos con este pecado. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Hay una serie de versículos y enseñanzas en la Biblia que muestran que aquel que se dedica a la mentira no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Y permítame hacerle una aclaración sencilla, aunque todos dicen que somos hijos de Dios, por creación sí, pero cuando la Biblia habla de hijos de Dios, habla en un sentido espiritual. Y como aquí lo muestra, somos hijos de aquel a quien obedecemos. Y solamente somos hechos hijos de Dios cuando decidimos obedecer a Dios de una manera completa y Cristo es nuestro Señor. Eso lo dice la Biblia en Juan 1, en Romanos 8 y en varios pasajes más de la Biblia. Hay personas que la mentira es un patrón de vida, pero lo más peligroso es que hay algunas personas que profesan ser hijos de Dios, que profesan ser creyentes, nacidos de nuevo, y su vida es mentira. Y necesitan enfrentar este pecado, necesitan enfrentar esta realidad y revisar sus vidas espirituales. Los que se acostumbran a hablar mentira, entonces lo que no es nada más ni nada menos que la misma obra del maligno en sus vidas. Y están gobernando con poder del maligno. Lamentablemente nos están haciendo daño a nosotros. Y como nosotros no podemos hacer nada contra su poder aquí en la tierra, ellos sí tendrán que dar cuenta a Dios. Verso 4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Las autoridades corruptas y los demás impíos están llenos de maldad. Eso es lo que nos dicen los versos 4 y 5 aquí. Son como serpientes venenosas. Tienen veneno para destruir a los justos, a los pobres, a los necesitados, a los débiles, a los enfermos, los desempleados, los que necesitan ayuda. Su maldad es tan grande que no escuchan ningún encantamiento para deshacer su hechizo. No escuchan ningún consejo de nadie que les diga cómo mejorar, cómo ayudar, cómo hacer justicia. No escuchan a nadie, no escuchan a Dios, no escuchan al prójimo. No escuchan la palabra de Dios. Por eso, las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Si alguien nos está haciendo una pregunta por ahí, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es que la hace? La pregunta, ¿qué significa Mictán de David? Pregunta el hermano Osvaldo Payán. Gracias, hermano Osvaldo. Mictán es enseñanza. Mictán significa enseñanza. Déjame confirmar aquí. Sí, Mictán significa enseñanza y es cuando se deja un salmo para enseñar. Especialmente cuando estoy buscando otro salmo para confirmar lo que estoy diciendo aquí. Especialmente cuando se usa para dejarlo con una idea de aprender algo que se quede escrito o grabado. Es como no destruyas con la idea yo no he terminado. La idea de poder dejar algo inscrito para siempre, algo que tiene mucho valor. Sería el Mictán, significa exactamente como una enseñanza, pero la idea es de que no se corte. Traducido ya un poquito más fino, sería no destruyas, con la misma idea de cuando Job, en Job 19, dice, ¿quién diese que mis palabras fuesen escritas o inscritas con cincel de hierro? O sea, un Mictán es un tipo de salmo así, que el salmista como de todo corazón quiere que sea grabado, porque eso es un momento muy importante de la historia, un momento muy difícil. Y qué bueno que ha sido inscrito, ha sido grabado,
por Dios, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hoy tener esto y ver el problema de la injusticia que todavía los enfrentamos y ese sentir de impotencia que nosotros tenemos, podamos llevarlo a Dios, podamos llevarlo a Dios y que podamos luchar con eso nosotros cada día. Entonces eso es lo que significa Mictán de David: no destruyas para que pueda ser guardado o grabado. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Los gobernantes corrompen la justicia en la tierra. Eso es los versos 1 al 5. Pero también vemos en los versos 6 al 9 del Salmo 58 que los justos claman por justicia en la tierra. Los justos claman por justicia en la tierra. Dice el verso 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Esta petición parece demasiado fuerte, pero al principio mencionaba que este es el clamor de justicia de los que nunca han recibido ni una gota de justicia. Dice el verso 7, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Verso 8, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Duras palabras, difíciles, que nosotros debemos tener mucho cuidado para pronunciar. Pero por eso es que los salmos son tan interesantes. Recordemos que los salmos son poemas, es lenguaje poético, y la poesía tiene la intención de transmitir sentimiento. Aquí vemos lo que el salmista está sintiendo, lo que él sentía en su vida. Recordemos también que los salmos imprecatorios, en su mayoría, como este, son salmos proféticos y hablan de lo que va a suceder en los últimos días, cómo va a ser la ira de Dios desatada, cómo van a ser las últimas batallas contra Satanás y los que le siguen. Recordemos que los salmos imprecatorios en su mayoría fueron escritos por David, quien no solo era un hombre común, sino que era el ungido de Dios en hebreo, que vendría siendo lo que en el Nuevo Testamento viene siendo el Cristo de Dios. Él era el enviado de Dios, el representante de Dios, quien se sentaba en el trono establecido por Dios aquí. Por eso David tenía su trono en Sión, y Sión representa la ciudad de Dios. Y donde estaba el trono de David, representa el trono de Dios. Y cuando David hablaba de sus enemigos, estaba hablando de los enemigos de Dios. Y esto es lo que le va a pasar a los enemigos de Dios. Por eso es lo importante aquí en el Salmo imprecatorio. Entonces, vemos esto fuerte, pero vemos una persona que no ha recibido justicia. De hecho, en el Salmo anterior vemos que estaba huyendo del mismo rey. 12, 13 años o 13 años. Se cree que David estuvo huyendo del rey y de todos los gobernantes injustos. Y no había recibido una gota de justicia. Y aquí clama por esto tan fuerte. Estas peticiones no solo son por el clamor de justicia, sino por prevención de más daños. Cuando aquí dice en el verso 6, quiebra sus dientes en sus bocas, las muelas de los leoncillos, es también una petición no solo de justicia, sino de prevenir injusticia. Si tú quiebras los dientes de aquellos que muerden, ya no van a morder más. Si le quitas la mano al que mata con sus manos, ya no va a matar más con sus manos.
La idea es también para que no sigan hiriendo, para que no sigan haciendo daño, para que no sigan destruyendo, para que no sigan moliendo. Sus saetas sean hechas pedazos, dice el verso 7. Esto es para que no dañen a nadie tampoco, para que no sigan matando. Hoy día diríamos que sus balas se disipen. Oh Dios, destruye sus balas y todas sus armas blancas, sus armas de fuego, sus armas nucleares, sus armas químicas. Es como si fuese que la enfermedad de hoy día, un ejemplo hipotético, alguien la hubiese creado a propósito para hacer daño. La oración no solo sería que Dios haga justicia, sino que también Dios le quite todo el poder para hacer esa justicia. Dice la palabra aquí en el verso 8, que nazcan muertos. Como el que nace muerto. Ese es el deseo, que nazcan muertos. Y esta petición parece aún más cruel, inhumana. Aunque sabemos que Dios tiene control de todo y los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que nada es un error. Y Dios permite las cosas por bien mayor. Y muchas cosas, consecuencias de nuestro propio pecado vienen, pero Dios está en control de ella. Humanamente hablando, sería mejor que algunas personas no hubiesen nacido. Personas como Hitler, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, como Trujillo aquí en la República Dominicana, entre muchos otros. Por eso dice el verso 9, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Una vez más vemos que esto no es crueldad, no es venganza propia, es un clamor por justicia. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Las injusticias de la vida dan hambre de justicia a los justos. Pero como todo salmo, o la mayoría de los salmos, porque hay salmos que cambian, tiene una conclusión feliz para el justo. Los justos celebran cuando hay justicia en la tierra. Dice el verso 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. No solo nos alegramos cuando vemos justicia en la tierra, sino que vemos de manera profética que será algo futuro, que un día habrá justicia en la tierra. Y todo el Antiguo Testamento siempre apunta a un reino justo en la tierra. Por eso es que cuando vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 20, que habla de un reino de 1000 años, creemos que ese reino de 1000 años es ese reino que en el Antiguo Testamento habla de un reino en la tierra. No importa si son 1000 años o cuántos son. Lo importante es que Cristo va a establecer un reino justo para Él y para todos los que le tienen a Él como Señor y Salvador de sus vidas. No solo como Salvador, sino como Señor y Salvador de sus vidas. Los justos celebraremos con alegría la justicia de Dios, aun como la celebramos ahora cuando vemos un chispito de justicia en algunos países donde hay menos justicia y otros donde disfrutan un poquito más de justicia humana, viven más felices, más confiados. La justicia revela que vale la pena hacer lo correcto. Dice aquí que hay galardón para el justo. Aunque parezca que no, sí vale la pena. La celebración se debe a que la justicia revela el carácter de Dios, porque Dios es un juez justo.
Las injusticias de la vida crean hambre de justicia en nuestras vidas. Tarde o temprano, esa hambre será saciada. Bienaventurados, dijo nuestro Señor, con seguridad y con ternura, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tarde o temprano esta hambre será saciada. No nos desanimemos ni nos cansemos de pedir justicia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios hará justicia a su tiempo. Y en este momento en el que estamos enfrentando problemas de salud, problemas económicos, problemas de pobreza, y muchos de ellos se deben a injusticias, a mal manejo, a problemas de corrupción en nuestra nación, de nuestros jueces. Muchas personas que no pueden recibir lo que necesitan, no solo de alimentos, sino de salud. Vemos seres queridos morir y aún nosotros mismos por estas injusticias. Clamemos a Dios, vayamos a Dios, aseguremos nuestra vida en Cristo, que Dios no es injusto, Él es el juez justo y Él nos ha prometido a nosotros tenernos en todo tiempo, tenernos en todo momento para que nosotros podamos estar con Él. Y si nosotros morimos, nos vamos con Cristo. Y no importa, porque ya sea este virus o sea cualquier otra situación, un día vamos a morir. Pero si morimos en Cristo, vamos a morir bien. Y Dios nos va a hacer justicia. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros. En Salmos, aquí mismo por estas páginas y por YouTube, Salmos, La Vida es Adoración, YouTube. Aquí Salmos en Facebook, donde nos está viendo, y Salmos en Instagram, donde nos está viendo. La próxima semana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. Y en YouTube esperamos estar con ustedes. Ya vamos a subirlo a partir de las 10 de la mañana en el día de hoy. Les invitamos a que a través de la página de Facebook e Instagram de la Iglesia Bautista Los Prados nos sigan mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche, mañana jueves, y el domingo a las 11 de la mañana. También estamos transmitiendo. La página puede aquí en la página de Salmos ver cuáles son, que ahí ponemos algunos avisos. Mañana jueves estaremos hablando de estos tiempos, cómo se enfocan los tiempos proféticos de la Biblia. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6, y eso va a ser en la noche. Y el jueves estamos viendo una serie muy interesante que nos ayuda mucho en estos días donde estamos luchando, que se llama Victoria Asegurada. Dios les continúe bendiciendo.